Dios les bendiga, mis amados hermanos del Centro Evangelístico Misionero Tanara. Un saludo cordial desde aquí, desde la intimidad de nuestra casa. Les envío un abrazo a todos en la distancia. Es una alegría poder compartir con usted en este domingo. Y también un saludo a hermanos de diferentes países y otros de diferentes iglesias en Panamá que siempre están con nosotros, que siempre nos apoyan. Alumnos de Instituto Bíblico que también se conectan con nosotros y siempre nos están enviando sus saludos. Hermanos, en este domingo quiero compartir con usted una palabra en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. En el capítulo 2, verso 1, voy a compartir una cita bíblica que dice de la siguiente manera: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Padre, te damos gloria y honra, te bendecimos y creemos que este tiempo, Señor, va a ser un tiempo de bendición. Glorifícate en tu palabra, que tu palabra nos hable, Señor, y que sea un tiempo, Señor, de edificación, lo que vamos a tener en estos momentos, y todos decimos amén. Esforzados en la gracia. Quiero compartir este tema por los tiempos que estamos viviendo y por los tiempos que vendrán. Ya no se puede decir, bueno, este es el año de tal cosa, porque antes se tenía el eslogan por un año, pero hoy tenemos que hablar de los tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos angustiosos, no solamente en Panamá, sino en toda la humanidad. Entonces, los tiempos que hoy vivimos son cruciales y los tiempos que vienen van a ser todavía más difíciles. Entonces, el tiempo nos enseña de que la palabra de Dios tiene principios que van a ser relevantes y que van a cobrar fuerza en la medida en la que el tiempo pasa. La carta de San Pablo a Timoteo que acabamos de leer, esta segunda carta, se conoce como el testamento del apóstol Pablo, porque fue la última carta que Pablo escribe a su hijo Timoteo, y le está dando consejos a Timoteo, porque Timoteo va a quedar encargado de la región de Éfeso, una región difícil. Timoteo era un hombre tímido, enfermizo, un muchacho joven, pero maduro en la fe. Entonces Pablo le está dando consejos que son valiosos y tienen aplicaciones prácticas para el tiempo en que estamos viviendo. Pablo era un teólogo. Pablo se le conoce como el apóstol de la fe, y los mensajes del apóstol Pablo tienen altos contenidos teológicos. Por ejemplo, aquí el apóstol le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, hay cosas que el hombre valora, las considera valiosas y se aferra a ella y vive por estas cosas. La gente a lo que se aferra, por eso vive. Ejemplo, hay quienes se aferran a su dinero, hay quienes se aferran a los logros, hay quienes se aferran a su posición, se aferran a estas cosas y las hacen prioridades. El entorno de vida de una persona también determina las cosas a las que él mismo se aferra y se hace dependiente. Timoteo tenía un entorno de vida en el cual nos lleva a entender por qué aparece esta exhortación de Pablo, que le motiva a esforzarse en la gracia que era en Cristo Jesús. El entorno de Timoteo era un entorno de persecución, de falsedad y de paganismo. Nuestro entorno hoy es un entorno de pandemia, de crisis económica, política, social. Tenemos crisis de todo tipo hoy día, de apostasía también. ¿Por qué no? Porque la apostasía va a tener una explosión antes de que el Señor levante a su iglesia. Entonces, en ese entorno, Timoteo debería de hacer un esfuerzo por mantenerse en la gracia de Dios que era en Cristo Jesús. Nosotros, mis amados hermanos, de hecho, en el tiempo que vivimos y por los tiempos que vendrán,
también debemos mantenernos firmes en la gracia de Dios. Salir de la gracia era seguro que él iba a quedar envuelto en un ambiente desfavorable. Hermanos, la gracia de Dios es el favor de Dios sobre nosotros. Es el favor inmerecido. No solamente al momento del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, sino es el favor de Dios día tras día sobre nuestras vidas. Es la mano de Dios, es, hermanos, Dios trabajando a favor nuestro y para nosotros. Dios, hermanos, abriendo puertas, Dios fortaleciéndonos, Dios levantándonos, Dios ayudándonos, siendo propicio en medio de ese tiempo. Entonces, hermanos, ¿cuántas cosas hay en la vida y en un ambiente desfavorable como el que estaba viviendo Timoteo y como el que vimos nosotros, que nos pueden apartar de la gracia de Dios? ¿Cuántas cosas? Hermanos, la gracia de Dios, cuando está sobre alguien o sobre algo, ese algo o ese alguien se ve diferente. Es distinto en este mundo. Goza de algo que no lo tiene toda la gente. Entonces, hermanos, también la gracia de Dios se puede perder en un momento dado por cosas que pueden apartarnos de la gracia. Por ejemplo, el pecado nos puede apartar de la gracia. Una prueba mal manejada nos puede apartar de la gracia. Cuando la gente vive en necesidades, problemas inesperados, que se desorientan, que se llenan de temores, que toman decisiones que no deben de tomar. Hay cosas que pueden en un momento dado a nosotros hacernos perder la gracia de Dios. Un ejemplo de ello en la Biblia fue Saúl, un hombre que, aunque lo escogieron los hombres, Dios trató siempre de que este hombre se encarrilara, como decimos aquí en Panamá. Siempre trató de que este hombre se alineara con los propósitos de Dios. Sin embargo, este hombre, por su desobediencia, por su desesperación, por su carácter, este hombre pierde la gracia de Dios. Y todos conocemos la historia de Saúl, cuando dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo comenzó a atormentarlo. Ahí hubo una pérdida de la gracia de Dios en la vida de este hombre Saúl. Ahora bien, ¿qué significa ser esforzados en la gracia? Interesante. Esforzarse en la gracia implica tres aspectos que voy a mencionar: dependencia de Dios, obediencia y sumisión a la voluntad de Dios. Primero voy a hablar de la dependencia de Dios. La dependencia de Dios es cuando reconocemos nuestra necesidad siempre delante de Dios. El que depende de Dios siempre buscará la presencia de Dios, siempre buscará la ayuda de Dios. Hermanos, este año 2021, por el tiempo que vivimos y por los tiempos que vendrán, yo dije que era año de consagración, es año de entregarnos, es año de separarnos para el Señor, es año, mis amados hermanos, de afirmar nuestra fe en el Señor. Entonces, el que depende de Dios, hermanos, siempre buscará la presencia, la ayuda del Señor. Sin embargo, hay ambientes donde la presencia de Dios no se manifiesta, sino más bien se opaca. Hermanos, en una vida pecaminosa, la gracia de Dios no se manifiesta. En una vida incrédula, la gracia de Dios no se manifiesta. Hermanos, en una vida, en un ambiente a donde tratamos siempre de imponer nuestras opiniones, nuestras decisiones de vida, hay quienes son sabios en su propia opinión, por ejemplo. En esos ambientes, con ese tipo de actitudes, la gracia de Dios, mis amigos, no se manifiesta. Ejemplo, hermanos, cuando vivimos en las pasiones del mundo, en contiendas, en malas amistades, enemistados con la gente, llenos de odio, son ambientes donde la gracia de Dios no se manifiesta, y estamos viviendo tiempos donde no podemos, mis amados hermanos, vivir en este tipo de conducta, porque cualquiera de estos años nos va a sorprender
el arrebatamiento de la iglesia. Hay ambientes hostiles que bombardean espiritualmente a cualquier persona. Usted puede estar viviendo una crisis dentro de su hogar ahora mismo, por la economía, por problemas familiares, qué sé yo, por tantas cosas que pueden ser. Pero mantén la dependencia de Dios. Mientras tú mantengas la dependencia de Dios, la gracia de Dios estará contigo. En esa situación, en el hogar, en tu economía, en tu situación laboral, tú dependes del Señor. Nunca te olvides que sea lo que sea que esté viviendo este mundo, tú y yo dependemos del Señor. Hermanos, ¿por qué apartarnos? ¿Por qué apartarnos del Señor, hermanos? Siempre que nos mantengamos reconociendo nuestra dependencia de Dios, nos vamos a mantener en la gracia, no importa el tiempo que estemos viviendo y el ambiente que se haya levantado. Hay muchos creyentes que han dado marcha atrás en este tiempo. Hermano, mantengamos la dependencia de Dios. Que no estamos en los templos ahora mismo, hermanos, no importa. La iglesia somos tú y yo. Donde quiera que tú y yo estemos, ahí se establece la iglesia. Por lo tanto, mientras mantengamos la dependencia, la gracia de Dios estará con nosotros. Depender de Dios es no dejarme absorber del ambiente que me rodea. Hoy todo es malas noticias. Hoy las noticias no son alentadoras en el mundo. En ninguna parte del mundo las noticias son alentadoras. Inclusive los críticos están vaticinando que la pandemia posiblemente pueda terminar en el año 2024, según los críticos, según los sociólogos, según los expertos. Pero tú y yo dependemos de Dios. Y mientras nos mantengamos dependiendo de Dios, la gracia de Dios estará con nosotros. Depender de Dios, servir a Dios a pesar de cualquier oposición. Mantengámonos sirviendo, congregándonos, conectándonos con nuestras iglesias. La vida de dependencia atrae esa gracia. Por eso, hermano, pase lo que pase, usted nunca deje de depender de Dios. La dependencia de Dios es el primer aspecto importante que nos va a ayudar a mantenernos esforzados en la gracia. Y el segundo aspecto es la obediencia a la palabra de Dios. Interesante. Hermanos, ser obediente a la palabra es entender también nuestra necesidad siempre de la palabra. La palabra de Dios es indispensable hoy. El conocimiento de la palabra. Profundizar en la palabra. Hermanos, si tienes el tiempo, profundiza en la palabra de Dios. Si no profundizaste en la palabra en tiempos anteriores, aprovecha este tiempo y profundiza en ella. Hermanos, para obedecer la palabra hay que conocerla. Para obedecer la palabra, hermano, y vivir según ella, hay que conocerla. Y no solo conocerla, sino también entenderla para que el Espíritu Santo nos las revele. Hermanos, vivir sin la palabra de Dios es riesgo de apartarnos a oír otras cosas. Hoy es el tiempo de los falsos maestros, de la falsedad, de la apostasía. Hoy se escucha cualquier cantidad de mensaje que no está alineado a la palabra de Dios. Por eso tú y yo debemos de ser obedientes a la palabra. Cuídate de revelaciones extrabíblicas que hoy muchos están emitiendo. Cuídese de eso. La palabra de Dios es siempre. La palabra de Dios no ha cambiado, sigue firme. Lo que Dios dijo ayer sigue siendo hoy. Hermanos, vivir sin la palabra es vivir en una vida de sequedad. Cuando usted vive sin la palabra, ¿cómo pretendemos que la gracia de Dios esté con nosotros si no vivimos según la palabra? Cristo mandó a los judíos: escudriñen las escrituras, porque a mí me parece que en ella hay la vida eterna. Cristo le dijo, Dios a través de Moisés, le dijo al pueblo de Israel en el Deuteronomio que cuando llegaran a la tierra y se les multiplicara el pan, la ropa, el ganado, el dinero y todo
y ya no iban a comer el pan con escasez. Que se acordaran que Dios lo hizo pasar por un desierto grande y espantoso, y lo sustentó en ese desierto para que ahora que iban a pasar en otra etapa de la vida se acordaran y tuvieran bien presente que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio capítulo 8. Pues yo creo que hoy también podemos aplicar eso para mantenernos en la gracia de Dios. Vivimos tiempos donde pudimos hacer muchas cosas, vivimos tiempos donde hubieron muchas puertas abiertas, muchas oportunidades, pero ahora el mundo cambió, hermano, y difícilmente este mundo volverá a ser igual. Bueno, recordémonos, hermanos, que no somos de este mundo, pero mientras estemos aquí, recordemos también, hermano, que no solo de pan vivimos, también vivimos de lo que sale de la boca de Dios. Hermanos, cuando la palabra comienza a alejarse de tu vida, cuando la palabra comienza a no tener lugar en tu vida comienza como a secarse. Entra una tristeza, un cargo de conciencia. Nuestra vida, la vida comienza a tomar otro giro, otros rumbos, cuando la palabra, hermano, ya no es parte de la vida de uno. La obediencia a la palabra de Dios y el mantenernos en la palabra de Dios es clave para mantenernos en la gracia. Sin la palabra de Dios perdemos la orientación. En la palabra de Dios hay muchas riquezas por descubrir que no se habían descubierto antes, pues hoy es el tiempo de descubrirlas, de entenderlas mejor, de cimentarnos mejor en ellas. Hermanos, riquezas que van a producir crecimiento en tu vida, riquezas que van a producir firmeza de carácter en tu vida y riquezas que te van a ayudar al desarrollo de tu vida. La gracia de Dios. Para mantenernos en la gracia, como Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, para esforzarnos y mantenernos en esa gracia. Hermanos, el apego a la palabra es fundamental. Y el tercer aspecto es la sumisión a su voluntad. En 2 de Timoteo 2, ahí donde leímos, pero en el verso 3 al 7, yo quiero leer esta parte donde Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto es algo que nadie quiere oír hoy quizás, pero por la causa de Cristo también se sufre. El ser cristiano también es llevar una cruz, hermanos, y para mantenernos en la gracia de Dios hay que aceptar, hermanos, lo que por causa de Cristo se pueda sufrir. No tenemos el garantizado una vida de alegría completa. Posiblemente vayamos a sufrir también por la causa de Cristo. Y para mantenernos apegados a la gracia es necesario que tú también seas sumiso a la voluntad de Dios. Por causa de Cristo se viven oposiciones y momentos difíciles en la vida. Nadie quiere vivir momentos difíciles en la vida, pero ocurren, suceden, hermanos, vienen inesperadamente. Los momentos difíciles son parte de esta vida, son parte de este mundo que podemos hacer. Pero para mantenernos, hermanos, esforzados en la gracia, hay que aceptar, hay que ser sumiso a la voluntad de Dios. Cuando esto no se entiende, cualquier cosa puede apartarnos del camino del Señor. Hay oposiciones que nos ayudan a crecer. Eso tú tienes que entenderlo, que hay oposiciones que te van a ayudar a crecer, que te van a ayudar a madurar. Pero existe una fuerte lucha entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Muchas veces el hombre quiere que Dios haga la voluntad de él. Nosotros debemos alinearnos a la voluntad de Dios y no esperemos nunca que Dios se alinee a nuestra
voluntad. Si Dios permitió un sufrimiento, hay que aceptarlo. Si Dios permitió una adversidad, hay que aceptarlo, mantenernos ahí sumisos, porque mientras la gracia de Dios esté, cualquier cosa puede cambiar. Puede ser que Dios haya permitido una prueba, puede ser, hermanos, que haya venido un momento difícil, pero mientras tú estés en la gracia de Dios, mientras tú te mantengas esforzado en esa gracia, cualquier cosa puede cambiar, porque la gracia es el favor de Dios sobre tu vida. Mientras que, hermanos, muchas veces tratamos de mantenernos en una burbuja donde como cristianos pensamos que nada nos va a pasar. Queremos proponerle nosotros la vida a Dios. Como, Señor, yo debo vivir así. Ayúdame, hermanos. No pretendamos proponerle al Señor cómo vamos a vivir. Hermano, si una adversidad vino como buen soldado de Jesucristo, tenemos que sufrir penalidades. La gracia de Dios demanda que la voluntad de Dios sea aceptada. Vivir una vida bajo la gracia de Dios es vivir una vida de bendición. Vivir una vida bajo la gracia de Dios es vivir una vida donde, hermano, venga lo que venga, podemos mantener la expectativa de que cualquier cosa va a cambiar. Es vivir, hermano, mantenerse en la gracia, es vivir bajo el abrigo del Altísimo. Hermanos, esforzarse en la gracia es un llamado a resistir. Y a resistir sobre todo en tiempos como este que estamos viviendo. A resistir, no importa si la economía bajó, no importa si algo que no queríamos sucedió. Pero mantenerse en la gracia, esforzarse en mantenerse en la gracia, es un llamado a resistir. Que nada te aparte a ti de la gracia de Dios. Mantente ahí, hermano. Mantente dependiendo de Dios. Mantente obediente a la palabra, pegado a la palabra. Mantente sumiso a la voluntad de Dios. Yo en este domingo quiero desafiarte a que nos mantengamos en la voluntad del Señor, para que la gracia de Dios esté siempre con nosotros. La gracia es el favor de Dios sobre tu vida. Te lo recuerdo otra vez. Es el favor de Dios sobre tu vida a pesar de lo que esté pasando. A pesar de el tiempo que se esté viviendo. A pesar de que algo haya cambiado. Dios no cambia. Dios es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Hoy en medio de este tiempo sus promesas siguen firmes. Hoy en medio de este tiempo Dios sigue haciendo milagros. Hoy en medio de este tiempo Dios sigue hablando. Hoy en medio de este tiempo Dios sigue supliendo, sanando y siendo propicio. Por eso esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Pidamos a Dios fortaleza, que nos levante, que nos renueve en este domingo para que podamos esforzarnos en esa gracia. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Mantente en el camino. Esfuérzate en depender de Dios todos los días. Levántate, recuérdate que tú dependes de Dios. Apégate a la palabra y sométete a la voluntad del Señor para que la gracia de Dios sea sobre tu vida. Padre, te damos gracias en este día. Bendice a tu pueblo de una manera especial. Te pedimos, Padre, que nada los aparte del camino, que nada nos aparte, Señor. Que podamos seguir adelante a pesar de lo que está viviendo esta humanidad, a pesar de lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente, a pesar de lo que sea, Señor, que podamos mantenernos firmes en esa gracia. Padre, te pido que tú bendigas y fortalezcas a todo el que ha escuchado esta palabra. Llénalo de tu gracia, Señor, de ese favor. Llénalo, Padre, de tus bendiciones. Si hay algún enfermo escuchando esta palabra, Señor, Padre, envía tu sanidad. Padre, si hay alguien que está esperando un milagro, haz ese milagro. Señor, abre esa puerta que alguien está esperando. Abre esa puerta, Señor, que esa buena noticia venga, que esa provisión venga, Padre,
en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo de una manera sobreabundante, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a mantenernos esforzados en tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, donde quieras que estés, que Dios te bendiga y que esta palabra te haya bendecido. Déjanos un like, déjanos tu comentario, que para mí, hermano, sus comentarios y sus opiniones son muy valiosas. Que el Señor sea propicio a tu vida y te bendiga de una manera hasta que sobre y abunde en este tiempo. Que el Señor envíe su gracia sobre ti y que su gracia no te abandone nunca. Dios te bendiga. Un abrazo en la distancia.